El hombre que enseñó a reír al mundo entero fue, en realidad, un niño roto por la tragedia. Imagina crecer en la miseria, con tu madre encerrada en un manicomio, y descubrir que la única forma de sobrevivir es hacer reír a los demás. Esta no es la historia de un comediante, es la de un superviviente. La historia de Charlie Chaplin no es solo la de un genio de la comedia, es el relato brutal de un niño que tuvo que aprender a hacer reír al mundo para que no se le notara que por dentro estaba roto. Sé lo que estaréis pensando, el vagabundo adorable del bigotito y el bastón, Charlotte. Pero antes de ser un icono, Charles Spencer Chaplin fue un niño pobre del Londres victoriano, y ahí, en la miseria más absoluta, es donde empieza todo. Nacido el 16 de abril de 1889, sus padres eran artistas de vodevil, gente del espectáculo. Uno podría imaginar una infancia de luces y aplausos, una vida bohemia y emocionante, pero la realidad fue bastante más oscura. Cuando Charlie tenía apenas 2 años, su padre, Charles Chaplin Sr., un barítono con un talento inmenso y una sed de alcohol aún mayor, los abandonó. Su madre, Hannah Chaplin, cuyo nombre artístico era Lily Harley, se encontró sola con 2 niños pequeños, Sidney y Charlie, en una de las épocas más crueles de la historia. Imagínate la escena: las calles sucias y neblinosas de Kennington, al sur de Londres, el olor a carbón, a humedad y a pobreza, impregnándolo todo. La única fuente de ingresos de la familia era la voz de Hannah, una soprano que había tenido cierto éxito. Pero pronto esa voz también se quebró. Durante una actuación en un teatro de Aldershot, en medio de una canción, se le cortó la voz, víctima de una laringitis. El público, una masa despiadada de soldados borrachos, empezó a abuchearla y a lanzarle cosas. Fue entonces cuando el director del teatro, desesperado, empujó al pequeño Charlie de apenas 5 años al escenario para salvar la función. Y lo hizo. Cantó, bailó, imitó a su madre con una gracia y un desparpajo asombrosos. La gente, que minutos antes era una jauría, se rindió a sus pies, le llovían las monedas. Aquella noche Charlie descubrió 2 cosas: que poseía un don para controlar a la bestia del público, para transformar el odio en risas y admiración, y que su madre estaba rota. Ese poder, sin embargo, no pudo salvar a su familia. La salud mental de Hannah, debilitada por la desnutrición y una sífilis contraída años atrás, se vino abajo, su comportamiento se volvió errático. Desarrolló una psicosis que la llevó a ser internada en el manicomio de Cane Hill, una de esas instituciones victorianas que eran más una prisión para el alma que un hospital. Charlie y su hermano Sidney fueron enviados a los infames workhouses, los asilos de Lambeth. No eran orfanatos, eran instituciones diseñadas para castigar la pobreza, lugares donde los niños eran despojados de su identidad, vestidos con uniformes y sometidos a una disciplina brutal. Pasaron de la pobreza a la deshumanización total. Fue una herida que nunca cerró, un miedo atroz al abandono y a la miseria que lo perseguiría toda su vida, incluso cuando se convirtió en el hombre más famoso y rico del planeta. Cada vez que interpretaba a su vagabundo, no estaba actuando, estaba recordando. Para un niño que lo ha perdido todo, la única salida es la imaginación. Y para Charlie Chaplin, el escenario no era un trabajo, era un refugio, una huida desesperada del mundo real que tanto daño le había hecho. Mientras su madre entraba y salía del psiquiátrico de Cane Hill y su padre se consumía en alcohol hasta su muerte por cirrosis en 1901, Charlie aprendió a ser un superviviente. Su infancia no fue una infancia, fue un entrenamiento en el arte de la resiliencia. A los 14 años era un joven independiente, pero con una tristeza en la mirada que delataba todas las cicatrices de su pasado. Su ambición no era una elección, era una necesidad existencial. Tenía que triunfar o morir en el intento, volver a la oscuridad y al hambre de los asilos de Lambeth. Con esa determinación feroz, se inscribió en una agencia teatral en el West End de Londres, regentada por un tal Blackmore. El agente vio algo en aquel chico delgado y melancólico, un potencial que iba más allá de su apariencia tímida. Vio un fuego oculto. Le consiguió un papel como recadero en una obra llamada Jim, A Romance of Cocaine. La obra, seamos sinceros, fue un fracaso estrepitoso, un auténtico desastre.
pero entre los escombros de aquella producción una pequeña luz brillaba con una fuerza increíble. Los críticos destrozaron la obra, pero todos coincidieron en algo. El joven que interpretaba al recadero, un papel secundario y casi insignificante, era un genio. Adoraron su actuación, su capacidad para crear comedia de la nada. Aquellas críticas fueron la chispa que encendió el fuego. Su carrera despegó. De repente, el niño del orfanato era una promesa del teatro londinense. Consiguió papeles más importantes, como el de Billy en una producción de Sherlock Holmes que estuvo de gira durante años. Pero el verdadero punto de inflexión llegó gracias a su hermano Sidney, su ancla, su protector. Sidney, también un talentoso actor, ya trabajaba para la compañía de comedia más prestigiosa de la época, la de Fred Karno, el rey del slapstick. Karno era un empresario teatral legendario, un hombre que descubrió a talentos como Stan Laurel, el futuro El Flaco. Sidney le consiguió una audición a Charlie. Karno al principio dudó. Vio a un chico demasiado callado, demasiado serio, casi lúgubre. Pensó que no serviría para la comedia física y caótica de su compañía. Claro que sí, guapi. Solo necesitó una prueba para que Karno se tragara sus palabras. La actuación de Charlie fue tan espectacular, tan hipnótica, que el empresario no tuvo más remedio que contratarlo. Por fin, Charlie Chaplin tenía un contrato en la mejor compañía. Se unió al ejército sin palabras de Karno, como se les conocía, y rápidamente se convirtió en su estrella principal. Con ellos perfeccionó su arte, aprendió el timing, la pantomima, la acrobacia, con ellos viajó por el mundo. Y en uno de esos viajes el destino lo estaba esperando al otro lado del Atlántico, en un lugar ruidoso y lleno de sol llamado América. Estados Unidos, a principios del siglo XX, era la tierra de las oportunidades, un lugar ruidoso, caótico y lleno de una nueva forma de magia, el cine. Durante la segunda gira de la compañía de Fred Karno por América, en 1913, un cazatalentos de los Keystone Studios se fijó en Charlie. El estudio, fundado por el legendario Mack Sennett, era la fábrica de comedia por excelencia. Su estilo era crudo, anárquico, basado en persecuciones a toda velocidad, policías incompetentes, los Keystone Cops, y tartazos en la cara, y necesitaban nuevos talentos. Le ofrecieron un contrato, $150 a la semana, una auténtica fortuna para el chico que había conocido el hambre. Charlie aceptó, pero su debut no fue como esperaba. La película se llamaba Making a Living y, según sus propias palabras, le pareció un horror. Consideraba que el humor de Keystone era burdo y sin alma, pura mecánica sin corazón. Odiaba el proceso, odiaba el resultado. A pesar de que la película funcionó bien y él recibió buenas críticas, sentía que se estaba traicionando a sí mismo, que su arte era más sutil. Estaba a punto de rendirse, de hacer las maletas y volver a la seguridad del teatro, cuando en su segunda película, Mabel's Strange Predicament, el director le pidió que improvisara un disfraz cómico. Y entonces ocurrió la magia. Charlie fue al vestuario y empezó a combinar elementos al azar, casi de forma inconsciente. Unos pantalones bombachos y enormes que pertenecían al corpulento actor Fatih Arbuckle, una chaqueta estrechísima, un bombín que era del suegro de Arbuckle, unos zapatos gigantes de la talla 14 que se tuvo que poner en los pies equivocados para que no se le cayeran, un pequeño bigote de crepé recortado para no ocultar su expresión facial, y un bastón de bambú. Al juntar todas esas piezas no solo creó un disfraz, creó un personaje. Creó a The Tramp, el vagabundo, Charlotte. Como él mismo diría años después, no tenía idea del personaje. Pero en el momento en que me vestí, la ropa y el maquillaje me hicieron sentir quién era. Empecé a conocerlo, y para cuando llegué al plató ya había nacido por completo. Era un personaje lleno de contradicciones, como él mismo. Un hombre pobre con la dignidad de un aristócrata, un alma solitaria con un corazón romántico, un desastre andante con la delicadeza de un bailarín. En ese instante, Chaplin encontró su voz sin necesidad de pronunciar una sola palabra. El vagabundo no era solo un personaje, era su alma desnuda. A través de él podía expresar toda la tristeza, la soledad y el anhelo de amor que llevaba dentro, pero cubriéndolo todo con una capa de comedia que lo hacía universal.
El mundo estaba a punto de enamorarse de una de las figuras más icónicas y perdurables de la historia del cine. Con el nacimiento del Vagabundo, Chaplin dejó de ser un simple actor para convertirse en un autor. Ya no quería que otros le dijeran qué hacer. Quería el control total, una obsesión que nacía directamente de su infancia caótica, de esa sensación de no haber controlado nunca nada. Pocos meses después de su debut, el productor Mack Sennett, viendo el potencial del joven, le dio la oportunidad de dirigir su primera película, Caught in the Rain. El éxito fue tan rotundo que Sennett tomó una decisión que cambiaría la industria. Le dio a Chaplin la libertad de escribir, dirigir y protagonizar casi todos los cortometrajes que hizo para el estudio. De repente, a sus 25 años, era un auténtico cineasta. El ritmo en Keystone era frenético, una auténtica fábrica de salchichas cinematográfica. Llegaba a rodar y estrenar una película por semana, pero Chaplin era ambicioso, un perfeccionista atrapado en un sistema que priorizaba la cantidad sobre la calidad. Cuando su contrato de un año terminó, pidió un aumento de 150 a $1000 semanales. Sennett se negó. Muy bonito, sí señor. Así que Charlie hizo las maletas. La Essanay Film Manufacturing Company de Chicago le ofreció $1250 a la semana, una bonificación de $10,000 solo por firmar y, lo más importante, su propia unidad de producción. Aceptó sin dudarlo. Fue en Essanay donde empezó a construir su equipo de confianza, pero le faltaba algo crucial, una protagonista, una musa. La encontró por casualidad en un café de San Francisco. Se llamaba Edna Purviance. Era una secretaria, no tenía experiencia como actriz, pero Chaplin vio en ella una belleza natural y una serenidad que contrastaba perfectamente con su personaje. Se convirtió no solo en su actriz principal en más de 30 películas, sino también en su primer gran amor en Hollywood. Su relación, dentro y fuera de la pantalla, fue intensa y apasionada. La gente estaba flipando con la química que tenían. Pero como casi todo en la vida de Chaplin, no estaba destinada a durar. A medida que su fama crecía, también lo hacía su control artístico. Perfeccionó al personaje del vagabundo, añadiéndole más capas de patetismo y humanidad. En películas como The Tramp, el personaje ya no era solo un gamberro, era un héroe romántico y melancólico, un alma noble atrapada en la pobreza. El público ya no solo se reía con él, ahora también lloraba con él. Se convirtió en algo más que una estrella de cine. Fue el primer fenómeno global. Se vendían muñecos, cómics, canciones sobre él. Se acuñó el término Chaplinitis. Era el hombre más famoso del mundo. Pero la fama, como pronto descubriría, es una jaula dorada. Y cuanto más brilla el oro, más te das cuenta de que estás atrapado. En 1916, Charlie Chaplin ya no era una persona, era una marca, un fenómeno cultural que el mundo consumía con voracidad. La Chaplin manía era una realidad, era el rey indiscutible de Hollywood, el hombre que hacía reír a un planeta que se asomaba al abismo de la Primera Guerra Mundial. Su siguiente contrato, con la Mutual Film Corporation, rompió todos los récords. Le pagaron la asombrosa cifra de $670,000 al año, convirtiéndolo en una de las personas mejor pagadas del mundo. Con la Mutual y con total libertad creativa, alcanzó su cima artística. En un periodo de 18 meses increíblemente productivo, realizó 12 obras maestras del cortometraje que redefinieron la comedia cinematográfica como The Immigrant, Easy Street o The Pawn Shop. Pero mientras su imagen pública era la de un genio adorable, en privado la presión empezaba a pasarle factura. Y con la fama mundial llegó el escrutinio. La prensa británica, su país natal, empezó a atacarlo. Lo llamaban cobarde, un slacker, por no alistarse para luchar en la guerra. Para un hombre que había salido de la miseria de Londres, ser acusado de traicionar a su patria fue un golpe durísimo. Él se defendió, diciendo que estaba registrado y esperando la llamada de Estados Unidos o de Gran Bretaña, pero esa llamada nunca llegó. La polémica, sin embargo, dejó una mancha en su reputación. Atrapado entre los engranajes de una maquinaria gigantesca, la de la fama, empezó a sentir el peso de su propia leyenda. Para proteger su arte y su independencia económica, hizo algo revolucionario. Tras firmar un contrato millonario con la First National Exhibitors Circuit,
Usó el dinero para construir su propio estudio en Sunset Boulevard. Y en 1919, junto a otras tres grandes figuras del cine, Mary Pickford, Douglas Fairbanks y el director de V. Griffith, fundó su propio estudio de distribución, la United Artists. Era un acto de rebeldía sin precedentes, una forma de decir a los grandes estudios que controlaban la industria: no nos explotaréis más. Los artistas toman el control. Era el dueño de su destino, el amo de su universo cinematográfico. Pero justo cuando parecía haber alcanzado la cima del poder, su vida personal se derrumbó de la forma más escandalosa posible, iniciando un patrón oscuro y destructivo que lo perseguiría durante décadas. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia, es el salseo. Y la vida amorosa de Charlie Chaplin fue una fuente inagotable de salseo, pero de uno muy oscuro. En 1918, con 29 años, se vio envuelto en su primer gran escándalo. Una joven actriz de 16 años llamada Mildred Harris, con quien había empezado a salir, afirmó estar embarazada de él. Imagínate el pánico. Para evitar la cárcel por corrupción de menores y la ruina de su carrera, Chaplin se casó con ella en secreto. Poco después del matrimonio se descubrió la verdad. El embarazo había sido una falsa alarma, una mentira para atraparlo. Pero la cosa no acaba ahí, porque para cuando lo descubrió, Mildred estaba embarazada de verdad. En julio de 1919 nació su hijo, Norman Spencer Chaplin, pero la tragedia volvió a golpear a Charlie de la forma más cruel. El bebé, que nació con graves malformaciones, murió a los 3 días de nacer. Fue un golpe devastador. El matrimonio, construido sobre una mentira y sostenido por el dolor, se desmoronó. Se divorciaron un año después en medio de un circo mediático, con Mildred acusándolo de crueldad mental. Chaplin, para escapar del dolor, se refugió en el trabajo y creó una de sus obras maestras, The Kid, el chico. No es casualidad que hiciera una película sobre un vagabundo que adopta a un niño abandonado justo después de perder a su propio hijo. Era su forma de sanar, de transformar el dolor en arte. Pero parece que no aprendió la lección. Unos años más tarde, la historia se repitió de una forma casi idéntica, pero con consecuencias mucho peores. Durante el casting para The Gold Rush, se encaprichó de otra actriz de 16 años, Lita Grey. La contrató como protagonista, y pronto iniciaron una relación. Al poco tiempo, Lita le anunció que estaba embarazada. Chaplin tenía 35 años. Según la ley de California, se enfrentaba a cargos muy graves. De nuevo, el pánico. De nuevo, una boda secreta, esta vez en México, para evitar a la justicia. Tuvieron 2 hijos, Charles Jr. y Sidney. Pero el matrimonio fue un infierno. Lita lo describió como un hombre cruel, controlador y mentalmente abusivo. Se sintió atrapada en la jaula dorada de su mansión de Beverly Hills. Finalmente, Lita se armó de valor, cogió a sus hijos y lo abandonó. El divorcio en 1927 fue el escándalo del siglo. La demanda de Lita, un documento de 50 páginas, se filtró a la prensa y detallaba acusaciones de perversión, infidelidad y crueldad mental. El castillo de naipes se venía abajo. Hubo movimientos para prohibir sus películas. Por un momento pareció que el rey de la comedia iba a caer, pero su público lo adoraba tanto que de alguna manera sobrevivió. La tormenta pasó, pero dejó una pregunta en el aire. ¿Quién era de verdad Charlie Chaplin? ¿Un genio torturado o un monstruo que se aprovechaba de niñas rotas, buscando quizás en ellas la inocencia que a él le habían robado? Mientras la vida personal de Chaplin era un caos, el mundo del cine estaba a punto de cambiar para siempre. El 6 de octubre de 1927, una película llamada The Jazz Singer lo revolucionó todo. Por primera vez, el público escuchó a un actor hablar y cantar desde la pantalla. Había llegado el sonido. Los talkies eran la nueva sensación, y el cine mudo, el arte que Chaplin había perfeccionado hasta convertirlo en un lenguaje universal, parecía condenado a la extinción de la noche a la mañana. La gente estaba flipando, muchos artistas del mudo se hundieron, sus voces no eran adecuadas, su estilo de actuación era demasiado exagerado para el nuevo realismo del sonoro, fue una masacre artística. Pero Chaplin se rebeló. Despreciaba el cine sonoro, lo llamaba la muerte del arte más grande.
Creía que la pantomima era un lenguaje universal que no necesitaba la muleta de las palabras. Era una batalla romántica, casi quijotesca, la de un artista contra el progreso, y estaba decidido a ganarla. Se encerró durante casi 3 años invirtiendo su propio dinero para crear su respuesta al cine sonoro, City Lights, Luces de la ciudad. Era una película muda en un mundo que ya solo quería oír. Todos en Hollywood le decían que estaba loco, que sería su ruina. Imagínate la presión. Él mismo dudaba. Durante un preestreno, la reacción del público fue tibia, y el pánico se apoderó de él. Pero Chaplin era un perfeccionista obsesivo. Volvió a la sala de montaje, hizo cambios y preparó un estreno por todo lo alto al que invitó a su amigo Albert Einstein. La noche del estreno, en 1931, el público y la crítica se rindieron ante él. La película fue aclamada como una obra maestra absoluta. El final de City Lights, donde la florista ciega recupera la vista y reconoce al vagabundo no por su aspecto, sino por el tacto de su mano, es uno de los momentos más devastadoramente emotivos de la historia del cine. Chaplin había demostrado que el silencio podía ser más elocuente que cualquier diálogo. Había ganado la batalla, o eso creía él. El mundo seguía avanzando y él no podía detenerlo. Su siguiente película, Modern Times, Tiempos Modernos, 5 años después, aunque seguía siendo esencialmente muda, ya incluía efectos de sonido sincronizados y una escena en la que por primera vez el público oía la voz de Chaplin, cantando una canción en un idioma inventado, una mezcla de francés e italiano sin sentido. Era su forma de ceder sin rendirse, un último gesto de desafío. El rey silencioso se estaba quedando solo en su castillo de silencio. A mediados de los años 30, la vida de Chaplin pareció encontrar un poco de calma. Durante el casting de Tiempos Modernos conoció a una joven actriz de 21 años, Paulette Goddard. Era inteligente, independiente, moderna y llena de vida. Se enamoraron casi al instante. Parecía que por fin, a sus 40 y tantos, había encontrado a una mujer que era su igual, no una niña a la que moldear. Se casaron en secreto durante un viaje por Asia en 1936. Viajaron por el mundo y lo que Chaplin vio lo cambió para siempre. Lejos de la burbuja de Hollywood, fue testigo del ascenso del nacionalismo militarista en Europa y Asia. La Gran Depresión había dejado un rastro de miseria y desesperación, y ese era el caldo de cultivo perfecto para el fascismo. Se sintió profundamente perturbado, y entonces la gente, especialmente la prensa, empezó a señalar un parecido inquietante. Había otro hombre en el mundo que estaba ganando notoriedad a una velocidad alarmante, un dictador en Alemania. Ambos habían salido de la nada para alcanzar un poder inmenso. Ambos habían nacido con 4 días de diferencia en abril de 1889 y lo más llamativo, ambos llevaban el mismo bigote. El vagabundo y Adolf Hitler. Al principio, a Chaplin le horrorizó la comparación, pero luego vio una oportunidad. Una idea audaz, peligrosa y absolutamente genial empezó a formarse en su mente. Decidió hacer una película sobre Hitler. Sería su primera película completamente sonora, su rendición final a los talkies. Se dio cuenta de que para luchar contra la retórica del odio necesitaba usar la herramienta más poderosa, la voz. La película se llamaría El Gran Dictador. Fue un proyecto increíblemente valiente. En un momento en que muchos en Hollywood y en los gobiernos occidentales querían apaciguar a Hitler, Chaplin decidió enfrentarse a él, ridiculizarlo. La película es una sátira brillante donde Chaplin interpreta a 2 personajes, el dictador de Tomanía, Adenoid Hynkel, y un barbero judío que es la viva imagen del vagabundo. Pero la película termina con algo inesperado. Chaplin rompe la cuarta pared y, como él mismo, no como el personaje, lanza un discurso de 5 minutos que es uno de los momentos más poderosos de la historia del cine. Un alegato apasionado contra el fascismo, la codicia y la intolerancia, y una llamada a la humanidad y la democracia. Fue un momento histórico, pero esa valentía política tendría un precio muy alto. El gobierno de Estados Unidos, que ya lo vigilaba por sus supuestas simpatías de izquierdas, empezó a verlo no como un artista, sino como una amenaza. El FBI le abrió un expediente. La caza de brujas estaba a punto de comenzar.
La relación con Paulette Goddard, como las anteriores, se fue enfriando. Ambos eran adictos al trabajo, dos planetas en órbitas separadas, y el amor se perdió entre rodajes y guiones. Se divorciaron amistosamente en 1942, pero antes de que eso ocurriera, Chaplin, a sus 52 años, ya había conocido a otra mujer, una joven aspirante a actriz de 22 años llamada Joan Barry. Su relación fue mucho más casual, un affaire tormentoso, pero ella se obsesionó con él de una forma enfermiza. Chaplin intentó convertirla en una estrella. Firmó un contrato con ella, pero su comportamiento errático y su supuesto alcoholismo hicieron que él terminara la relación. Y aquí es donde la historia se convierte en una pesadilla. Tras la ruptura, la obsesión de Joan se descontroló. Lo acosaba, aparecía en su casa a todas horas, llegó a entrar con una pistola. La policía tuvo que intervenir varias veces, y entonces llegó la bomba, un giro que ya nos resulta familiar. Anunció que estaba embarazada y que el hijo era de Chaplin. Él lo negó categóricamente. Pero Joan Barry dio a luz a una niña, Carol Ann, y le puso una demanda de paternidad. El caso se convirtió en el arma perfecta para sus enemigos. El director del FBI, el infame J. Edgar Hoover, odiaba a Chaplin por sus inclinaciones políticas, su pacifismo y su vida personal escandalosa. Lo consideraba un comunista y un peligro para la moral americana. La fama de Chaplin era su escudo, así que Hoover usó el escándalo con Joan Barry para destruirlo. Acusó a Chaplin de violar la ley Mann, que prohibía transportar mujeres entre estados con fines inmorales porque había pagado un billete de tren a Barry para ir a Nueva York. Fue una caza de brujas en toda regla. El juicio de paternidad en 1944 fue un circo mediático. La fiscalía lo acusó de depravación moral, lo pintó como un viejo verde y un monstruo. Chaplin, para demostrar su inocencia, se sometió a pruebas de sangre que, con la tecnología de la época, demostraron científicamente que él no era el padre. El grupo sanguíneo de la niña era B, el de Barry era A y el de Chaplin era O. Era biológicamente imposible. Pero en una de las decisiones judiciales más sorprendentes y escandalosas de la historia de Estados Unidos, el juez declaró las pruebas de sangre inadmisibles. El jurado, influenciado por la campaña de desprestigio y el carisma del abogado de Barry, lo declaró padre de la niña y lo condenó a pagar una manutención hasta que cumpliera 21 años. La maquinaria del poder lo había aplastado. Era una sentencia que desafiaba a la ciencia y a la lógica, una sentencia política. Chaplin se sintió traicionado por el país que lo había hecho rico y famoso. La herida fue profunda y nunca llegó a cerrarse. En medio de todo ese caos, Chaplin, que ya tenía 54 años, conoció a una joven de 17 llamada Oona O'Neill, hija del famoso y atormentado dramaturgo Eugene O'Neill. Su padre se opuso tan radicalmente a la relación que la desheredó. Pero a Oona no le importó. Se enamoraron profundamente y se casaron en 1943. Fue su cuarto y último matrimonio, y para sorpresa de todos, el único que funcionó. Oona fue su refugio, su paz, una mujer inteligente y fuerte que le dio la estabilidad que nunca había tenido. Tuvieron 8 hijos. Pero el mundo exterior seguía en guerra contra él. Los juicios y los escándalos lo dejaron mentalmente agotado. En 1947 estrenó Monsieur Verdoux, una comedia negrísima sobre un hombre que, tras perder su trabajo en la Gran Depresión, se casa con viudas ricas para asesinarlas y mantener a su familia. Era una crítica feroz al capitalismo y a la hipocresía de una sociedad que condena a un asesino individual pero glorifica la matanza en masa de las guerras. Para la América de la Guerra Fría y la paranoia anticomunista, esto fue la gota que colmó el vaso. Lo llamaron de todo, el compañero de viaje de Moscú, bolchevique de salón. Las acusaciones de comunismo se intensificaron. El FBI abrió una investigación oficial sobre él. Se sentía asfixiado, acosado. La maquinaria del odio no paraba. En 1952, mientras viajaba en barco a Londres para el estreno de su película Limelight, Candilejas, una obra melancólica y autobiográfica, recibió un telegrama.
El fiscal general de Estados Unidos le informaba de que su permiso para reingresar al país había sido revocado. Para volver, tendría que someterse a un interrogatorio sobre sus ideas políticas y su catadura moral. Le prohibían volver a casa. Fue un exilio forzoso. El hombre que había ayudado a construir Hollywood era expulsado de su propio reino. Se instaló en Suiza, en una preciosa mansión llamada Manoir de Van, con Oona y sus hijos, y vivió allí el resto de su vida. No volvió a Estados Unidos hasta 1972, 20 años después, para recibir un Oscar honorífico. Cuando aquel hombre ya anciano apareció en el escenario, el público de Hollywood le dedicó la ovación más larga de la historia de los premios, 12 minutos. Era una disculpa, un reconocimiento tardío a un genio al que habían maltratado. Si algo nos enseñó Chaplin es esto, que la comedia es la forma más seria de hablar de la tristeza. Su legado es el de un artista que transformó su propio dolor en una risa universal, el de un vagabundo que, a pesar de ser expulsado de todas partes, encontró un hogar eterno en el corazón del cine.